¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal te va, Dan? Bien, bien, gente, saludos. Bien, todos esperamos que estén muy bien. No olviden suscribirse, darle like, compartir, si les gustan los videos, claro. Y si ya se suscribieron, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, señoras y señores. Y bueno, en esta canción vamos a viajar hasta Argentina Así es. a ver a una banda maravillosa que toca, a mi parecer es rock progresivo. Y bueno, Sí. creo, sí se le conoce como tal. Ellos se llaman Invisible. ¿Cómo ves, Adán? Invisible. Pues bastante interesante de lo que estuvimos escuchando. Ujú. Bueno, ya cuando te clavas en la historia, ya entiendes de dónde retomaron los grupos argentinos de después de Invisible. Así es, señores. Entonces vamos a escuchar esta banda porque escogimos una canción que se llama Los Libros de la Buena Memoria, Ujú. que tiene ahí unas sorpresillas bastante agradables. Y bueno, vamos a escucharlo. Ahorita Ujú. echamos una platicadita y ya ustedes también nos van diciendo qué opinan. Vámonos, Adán. Esto es Invisible con el señor Spinetta. El señor Spinetta, así es. Maravilloso. Luis Alberto Spinetta. Así es, los libros de la buena memoria, señores. Pónganle atención. El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Excelente, señores. Rojas y verdes, Ese ritmo así suavecito, luces que hasta yo ni quiero hablar fuerte, amor, porque no me quiero perder la canción. gitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Maravilloso el señor Spinetta. Todo sutil, tranquilo, sin necesidad de levantar el volumen de nada. Son de esas canciones que te invitan a guardar el silencio y que solamente la disfrutes. Mas si la luna enrojeciera en sed, Tango, señores. o las impalas recorrieran ¿Cómo no reconocer el bandoneón? Es tan elegante, Ujú. elegante y sutil el bandoneón, señores. Yo sé que harías largos viajes por llegar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, ya no sé si el mar descansará.
Hermoso ese paneo. Si tienen la oportunidad de escuchar estas canciones con algunos audífonos o cascos, como le digan en su país, se lo recomiendo porque el trabajo de paneo, señores, es fabuloso. De por sí allá en Argentina hay muy buenos ingenieros de audio que hacen trabajos excelentes. La batería, como escucha tan suavecita y bonita. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Los sueños se cobijan del rumor. Licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Así es, señores. Maravillosa esta melodía de Invisible. Los libros de la buena memoria. ¿Qué opinas, Adán? ¿Qué sabor de boca te deja? Todos esos detalles del bandoneón, la música tranquila, la voz como terciopelo, ¿no? Digo, la música lleva un ritmo lento, sutil. La batería, pues precisa lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, no es invasiva con la voz, con la guitarra, los detalles de la guitarra, el bajo también marcado ahí en sus momentos exactos. Así es. Y el bandoneón se escucha muy bien complementado para la canción. No se escucha fuera de... Hay veces que se quiere incluir al otro instrumento dentro de una canción y como que lo escuchas y dices, se escucha raro, ¿no? Sí, como que no va. Y en este caso no, bastante bien arreglado todo. Así es, súper excelente. A mí me fascina cuando hacen ese tipo de arreglos donde se oye tan sutil y tan delicioso que quieres escuchar la canción una y otra vez para ver qué más le puedes encontrar. Sí. De hecho, como decías, no quieres distraerte en nada porque estás prestando atención a la música. Sí, quieres estar... Son canciones, les digo, que te invitan a no sé, a relajarte. Pero en esa relajación escuchas sonidos tan sutiles que no sabes qué hacer, ¿no? Si pausarle o repetirla hasta que te quedes, no sé, relajado. A mí me pasaba ahorita que ni respirar quería porque digo, si respiro me voy a abstraer de esta canción, ¿no? En la que estoy tan metido, me voy a distraer. Así es. Entonces ni respirar yo quería, ¿no? O sea, es una canción tranquila, pero a la vez es tan intensa. Sí, es todo lo que te hace sentir. No, y la letra, ¿tú cómo viste la letra? La letra es Digo, está llena de metáforas. Ajá, sí, tiene muchas metáforas. Comprenderla a la primera no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso estaba yo así como que a ver qué dice y tratando de comprender, así como voy escuchando, tratando de comprender a qué se refiere. Y es que es muy bueno porque, por ejemplo, la letra y la voz, si las escuchas sola, también pues no pierde, no pierde no pierde la esencia. Sí. Y si escuchas la música solita, también es maravillosa, ¿no? Escuchar solita la melodía, cómo va acompañando a la voz. Entonces, ¿qué le pudiste comprender a la letra? Híjole. Sobre todo me gustó mucho la parte del final donde le dice, ¿no? Que al licor que ya no se ría de él. Ajá. Estamos hablando de una persona posiblemente con problemas. Puede ser. Para afrontar la vida. Pero así de buenas a primeras necesitaría volver a escucharla para sacar, yo sé que si la escucho le voy a sacar más, no solo en lo letrístico, sino en lo musical, ¿no? Así es. Entonces, a mí me gustó mucho la frase donde dice, y yo te escribiré,
Yo te haré llorar, porque realmente no se sabe, bueno, nosotros que no sabemos cuál es el motivo de la letra, tratamos de darle nuestro punto, tratamos de entenderla de alguna forma. Entonces a mí me gusta mucho esa frase porque realmente no se sabe si le va a escribir a una persona o se va a escribir él mismo, ¿no? Está escribiendo su vida y por algo también se llaman los libros de la buena memoria, ¿no? Así es. La canción, porque realmente puede que se esté autorretratando en la melodía, en su voz, en su letra. Entonces también la letra es muy buena, como dice Adán, uno tiene que escucharla y con mucho gusto, ¿no? Ajá. Con mucho gusto uno la escucha una y otra vez, pero pones atención en la letra, en qué dice, en qué te quiere transmitir, realmente cuál es el mensaje. Entonces, si alguien sabe cuál es el mensaje o tienen la historia, porque muchas veces las letras tienen una historia, ¿no? Por el cual las escriben. Entonces, si alguien sabe la historia de la letra o por qué se llaman los libros de la buena memoria, también nos pueden dejar, así como luego nos escriben, ¿no? Que nos dejan, pues fíjate que esto significa el otro y así. Eso es también fantástico, porque así uno aprende más. Uno aprende más de la música. Y bueno, como les comentaba al principio, Ajá. que ya después de escuchar la rola, la canción, bueno, no una rola, no la vas a decir, esta canción, esta Ajá. pieza, entiendes, ¿no? De dónde sacaron muchas bandas argentinas su influencia Sí. con el rock. Sí, claro. Se nota muchísimo, a mí me notó muchísimo la influencia en Fito Páez y en Soda Stereo, ¿no? Propiamente. No, dicho y digo, en sus últimos años, Spinetta iba a ser como, ¿cómo se le dice? Fits. Ajá. Con Gustavo Cerati y con otros músicos de allá de Argentina, ¿no? Porque como lo dices tú, es la influencia directa se nota tan solo en su voz como es, les digo, tiene un toque como brillante, pero a la vez suave, aterciopelado, que hace que se escuche muy, ¿cómo se podría decir? Muy agradable. Muy agradable al oído. Y hasta como que te arrulla, ¿no? Porque sí, claro. No es como repito, no es, toda la canción en sí no es invasiva. No, para nada. Es bastante agradable y insisto, ¿no? Te dan ganas de escucharla y cada vez que la escuchas le encuentras más y le encuentras otra cosa. Sí. Y sobre todo, como empieza, al parecer no va en increchento, como podría decírsele, no va incrementando la intensidad, al parecer, pero sí, en cada parte va entrando nuevos detalles, nuevas cosas, solo es cuestión de ponerle atención, como el bandoneón, ¿no? Que llega un momento que el bandoneón toma un papel clave en la canción. Así es. Que pues, quien ama o escucha el tango sabe que el bandoneón es maravilloso, tiene un sonido tan dulce, tan suave, tan rico, y meterlo en el rock progresivo, pues es así como que, wow, vaya, ¿no? Sí. Maravilloso, y también es un disco creo de los 70, ¿no? Es un disco de los 70s, la banda nada más grabaron 3 discos. Ajá. Estuvieron funcionando del 73 al 77, pero de esos 3 discos está un disco que se llama Invisible. Ajá. Y otro que se llama El Jardín de los Presentes, que creo es donde viene esta canción. Que están catalogados dentro de los 100 mejores discos en la historia para la revista Rolling Stone en Argentina. Excelente. Entonces fue muy poco el tiempo el que trabajaron juntos, pero bueno, lo que hicieron en ese poco tiempo. No, y creo también el guitarrista de Invisible era uno de los catalogados como de los mejores, ¿no? Y sí hay una canción en ese disco que yo llegué a escuchar, que es pura guitarra, se echa un solito bastante genial, también es maravilloso el solo que se avienta el guitarrista. Tomás Gubich. Se le rifa bastante. Nuestros compatriotas que les gusta Invisible, pues lo han de saber, ¿no? Allá también son reconocidos por ser bien rockeros. Exactamente. Entonces, pues no podemos decirles lo que ya saben. Pero bueno, escuchar estas canciones de este tipo de bandas y poder compartirlas con los que no lo conocen para que vean
que también aquí hay bandas de excelente calidad, Así o es. había, desafortunadamente había, porque pues ya, ¿en qué año falleció este Spinetta? Me parece que el 2002. 2012, ¿no? Creo que sí, ajá, sí. Pero en 2012 falleció, entonces pues ya ahí se acabó la esperanza de que volviera a tocar, ¿no? Ujú. Como Invisible. Y bueno, también Cerati pues ya falleció. Entonces Exactamente. poco a poco se van yendo los buenos rockeros. Y ni modo, señores. Esto fue Invisible con los libros de la buena memoria. Ahí escúchenlos si les gusta. De preferencia con Con audífonos, porque el trabajo del ingeniero en el paneo y en todo es muy sutil, Ujú. es muy elegante, es dulce, aterciopelado, ahí como quieran decirle, pero sí pónganse unos buenos audífonos, unos buenos cascos, Ujú. unos buenos, ¿cómo se dice en inglés? Fonts, Headphones. headphones, y van a ver cómo está la cosa. Sí, no se van a arrepentir. No, van a escuchar los paneos de la batería, las guitarras acústicas, eléctricas, el bandoneón, cómo pasa de un lado a otro. Es maravilloso. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho esta canción. Y bueno, vámonos, Adán. ¿Tienes Vámonos. algo más que agregar? Nada, excelente canción. Bien, entonces ahí se la recomendamos. Nos dicen qué opinan. ¿Les gustó o no les gustó? Saben que todo es válido. De eso se trata. Y bueno, les mandamos un abrazote. Suscríbanse si les gusta. Compartan el video, señores. Muchas gracias por vernos. Y ahí la vemos.